Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y lo pequeño hecho en su nombre. Jesús vive y enseña en un mundo que valora lo grande, lo visible, lo exitoso. Incluso entre sus discípulos surge la tentación de medir la obra de Dios según criterios humanos. Preguntaron de los nuestros, ¿quién tiene autoridad y quién merece reconocimiento? Y en Marcos 9, Jesús corrige este modo de pensar, mostrando que el reino de Dios no se rige por la lógica de la grandeza humana, sino por la pertenencia a Cristo. Los que parecen pequeños, débiles o insignificantes son en realidad posesión del Señor, dados al Hijo por el Padre desde la eternidad. Por eso Jesús enseña que incluso el gesto más sencillo hecho en su nombre, como dar un vaso de agua, tiene un valor eterno ante Dios. Este pasaje nos llama a revisar cómo miramos a otros creyentes y cómo entendemos el valor de lo pequeño en la obra del Señor. Veamos cómo los que creen en Cristo, aunque parezcan poca cosa al mundo, son la posesión preciada del Señor. Los creyentes pueden parecer débiles o insignificantes ante los ojos humanos. No solo los que no creen, aún algunos creyentes valoran indebidamente a otros hijos de Dios. Hechos 4:13. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, Marcos 9:38, hemos visto a uno y se lo prohibimos. Dos textos. Dos textos en los que en el primero son los fariseos los que menosprecian a los discípulos y el segundo son los discípulos los que menosprecian a una persona que creía en Cristo y que obraba en Cristo, pero que no les seguía a ellos. Así pues, es tendencia humana el menospreciar a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que parecen poca cosa. Pero todo hijo de Dios, todo verdadero hijo de Dios, pertenece a Cristo por el don eterno del Padre. Juan 17, 6 y 8 al 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por tanto, el Padre dio al Hijo unos redimidos, unos candidatos a ser redimidos por su sangre, por su sacrificio. Estas personas, escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, fueron entregadas al Hijo para que las redimiera y para que fueran el don del Padre al Hijo. Y esto hace que la consideración de Dios por sus hijos, por los hijos de Dios, por los discípulos de Jesús, hace que Dios considere de una manera grande e inmensa hasta la eternidad a esas personas. Marcos 6:11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Por tanto, esta es la consideración que el Señor tiene de los suyos, inmensa, grande, eterna. Y porque Dios ama a sus hijos, considera que las cosas que se hacen a favor de ellos son muy valiosas. La Biblia subraya que la calidad de las buenas obras ante los ojos del Señor
tiene que ver con la identidad de quienes reciben esas buenas obras, de quienes son los sujetos de esas buenas obras. Marcos 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y es que los creyentes o discípulos de Cristo son posesión del Señor, porque Él ha muerto por ellos. Jesús murió por ellos. Jesús resucitó por ellos. Jesús hizo la obra que el Padre le encomendó eternamente por ellos, con su sacrificio expiatorio en la cruz y con su posterior resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 6, 19 al 20. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. 1 de Pedro 1, 18 al 19. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, han sido comprados, no con cosas valiosas ante los ojos del mundo, no con cosas valiosas terrenas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con el sacrificio del Hijo en la cruz. Y por eso es importante para Dios un hijo suyo, parezca este grande o pequeño ante los ojos de los demás. Por eso cualquier hijo suyo es importante para Dios. Y también por eso, hacer cualquier cosa buena a esa persona, a un verdadero cristiano, es hacerla por el Señor mismo. En Mateo 25, 38 a 40, hay un texto fundamental sobre lo que estamos diciendo. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Preguntarán en el día final algunos al Señor. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que se hace por un hijo de Dios, por un verdadero hijo de Dios, se hace por el Señor. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que apreciar. Cualquier cosa que hagamos por un creyente, por un hijo de Dios, lo hacemos al Señor, se lo hacemos al Señor. Por tanto, cuanto se hace en el nombre de Dios por los suyos, será recompensado por Él. Jesús pasa del error de prohibir al que no es de los nuestros, mencionado en el versículo 38, a valorar las obras pequeñas hechas a favor de los suyos, en el versículo 41. Jesús valora el hecho de dar un vaso de agua, un simple vaso de agua, a alguno de los suyos. No habla de hacer milagros o sacrificios heroicos, sino de proceder con hospitalidad básica cotidiana. Marcos 9:41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que os diere un vaso de agua, porque sois de Cristo, porque entiende que sois de Cristo, porque entiende que sois hijos de Dios, cualquiera que os diere un vaso de agua, por ese hecho, no perderá su recompensa delante de Dios. Entre algunas de las cosas pequeñas
que podemos hacer por los hermanos en la fe, tan pequeñas que quizás algunos no se dan ni cuenta, pero algunas de las cosas pequeñas que podemos hacer por los hermanos en la fe en nuestras relaciones cotidianas, diarias con ellos, está el ser amables, por ejemplo. No cuesta nada ser amables. El ser solidarios, empáticos, amigos. No cuesta nada hacer ninguna de estas cosas. El tener una sonrisa en la cara, no una actitud de amargura, de tristeza, de indiferencia, sino amabilidad, solidaridad, empatía, amistad, gozo. Todo eso es hacer cosas buenas por nuestros hermanos en la fe. Cosas que además no cuestan nada, no cuesta nada, pero que ayudan, que alegran la vida, que facilitan la convivencia, la integración, que favorecen la socialización entre personas. También entre las pequeñas cosas que podemos hacer por nuestros hermanos en la fe, pequeñas porque no nos cuestan, pero que son grandes desde el punto de vista espiritual, está el orar. No cuesta orar. Es algo muy grande, pero no cuesta orar. Ayudar, visitar en casa u hospitales o recibir en casa. No participar en críticas ni en murmuraciones que destruyen la vida social. Todas estas cosas son pequeñas desde el punto de vista de lo que cuesta hacerlas. No criticar es algo importante, no hacerlo, pero realmente no nos cuesta no criticar, sencillamente es algo que no hay que hacer. Orar no cuesta, en este caso es algo que hay que hacer, pero no cuesta. Pero todas estas cosas son muy importantes, muy importantes. Y todas estas cosas que parecen pequeñas porque no cuestan, son muy importantes cuando las hacemos por los hijos de Dios. Todas estas buenas obras delante de Dios nunca se deben hacer buscando la gloria humana o la justificación personal propia, porque esto no agrada al Señor. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lucas 17:10. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Por tanto, estas cosas pequeñas, pero importantes, estas cosas buenas, hay que hacerlas sin buscar la gloria, sino solo procurando amar, bendecir, hacer fácil, mejor la vida, la relación entre los redimidos. El valor de las buenas obras no está en el acto aislado de ellas en sí mismas, sino en la motivación que nos mueve a hacerlas y en los sujetos de las obras buenas. Es decir, lo importante ante Dios es qué nos lleva a hacer esas buenas obras y a quién hacemos esas buenas obras. Eso es lo que importa ante los ojos de Dios. Marcos 9:41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo. Mirad aquí, algo pequeño, en mi nombre, porque soy de Cristo. Colosenses 3:23-24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, en mi nombre, como para el Señor. Aunque las buenas obras no nos justifican, sí agradan a Dios,
como fruto que evidencia que su gracia está presente en nosotros. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La recompensa de las buenas obras es real y segura por la justicia fiel de Dios. Todo lo que hagamos por el Señor, todo lo que hagamos a quienes son del Señor, no será olvidado jamás por Él. Dios no olvida lo que se hace por Él o por los suyos. Dios no lo olvida. Marcos 9:41. De cierto os digo que no perderá su recompensa. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y lo pequeño hecho en su nombre. Esto nos lleva a meditar, a pensar en que no debemos menospreciar a ningún hijo de Dios. Jamás. A ninguno. Si una persona pertenece a Cristo, tiene una dignidad eterna, independientemente de su condición humana, sea pobre, sea rico, independientemente de su etnia, sea de aquí o de allá, del color de su piel, de su sexo, de su cultura, de lo que sea, independientemente de lo que una persona sea, si cree en Cristo, es un hijo de Dios, y si es un hijo de Dios, pertenece a Cristo y tiene una dignidad eterna. No menospreciemos, pues, nunca a un hijo de Dios. Cuidemos las cosas pequeñas. Dios valora los gestos sencillos hechos en el nombre de Jesús. Tenemos que servir sin buscar reconocimiento. La recompensa viene del Señor, no de los hombres. Recordemos a quién servimos. Lo que hacemos por un creyente lo hacemos por Cristo mismo. No olvidéis esto jamás. Descansemos en la gracia de Dios. No somos justificados por las obras, pero Dios se complace que vivamos en buenas obras. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a valorar a tus hijos, a nuestros hermanos en la fe, a todo aquel que cree en Cristo, independientemente de lo que sea en el mundo y ante el mundo. Ayúdanos a considerar en gran manera a todo aquel que cree en tu Hijo, a tenerle en estima, a verle como a tu Hijo y a hacer por él como haríamos con tu Hijo. Ayúdanos, oh Padre. Danos esta gracia. Que no pensemos que alguna cosa es demasiado pequeña para ser hecha, sino que nos demos cuenta de que la vida es la suma de muchas cosas pequeñas, que las buenas obras son muchas cosas pequeñas, hechas siempre, cotidianamente, buscando tu gloria, buscando tu honra, buscando también el bien de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has cuidado, nos has sanado. Gracias, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de aquellos que faltan por sanar, por integrarse en la iglesia. Ten misericordia de ellos, Señor. Te pedimos luz para los que no tienen luz, para los que aún permanecen en tinieblas o en parte de tinieblas. Sé con ellos, Señor.
Y te pido, Señor, que tengas misericordia de los que están fríos y débiles. Ten misericordia de ellos, Señor. Vuélveles al calor del rebaño de tu Hijo. Vuélveles. Atráeles de nuevo a ti, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas, por tus bendiciones. Ayúdanos a amarte y a servirte y a hacer por ti todo lo que podamos hacer en las fuerzas y en la gracia que derramas entre nosotros. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.